Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud, donde estamos estudiando Salmo capítulo 28. Salmo capítulo 28, esta es la cuarta parte número 4 de nuestro estudio en Salmo capítulo 28 y llegamos por fin al fin del Salmo en versículo 9. Vamos a leer la palabra del Señor y note conmigo lo que Él dice aquí. Dice, salva a tu pueblo y bendice tu heredad, pastorearlos y llevarlos para siempre. Note que el punto número 4 en esta serie es que oren por la seguridad y el cuidado y la guía de Dios para todo su pueblo. Note cómo David llega a concluir. David concluyó este salmo orando para que Dios continuara protegiendo a su amado pueblo. La herencia, note bien que la herencia o el legado del Señor es que es su pueblo, quien lo alabará y lo glorificará por su gran salvación y a lo largo de la eternidad. Permíteme, guarde su lugar aquí en este Salmo capítulo 28, en versículo 9, y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 30, en Deuteronomio capítulo 4. Note lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Note lo que dice aquí, dice, pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como lo sois ahora. Note la relación que el pueblo de Dios tiene con el Padre Celestial, con el Creador de este universo. Aún también en este mismo libro de Deuteronomio, note lo que dice en capítulo 32. Capítulo 32 en versículo 12 dice esto. Perdón, versículo 9 dice, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. David le estaba recordando al Padre Celestial cuando él dijo, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Le estaba recordando a Dios. No es que Dios se había olvidado. Pero David sintió la necesidad de recordarle a Dios que nosotros somos tu pueblo. Y tú no tienes que pastorear y no tienes que llevar para siempre, para siempre, para siempre. Note lo que dice en Salmo 33. En Salmo 33, en versículo 12 dice esto, dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Note también en Miqueas capítulo 7, versículo 14. En Miqueas capítulo 7, 14 dice, pastorea a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apacienta en Basán y Galead, y como en los días de antaño. Note por favor que nosotros hoy en día se nos ha olvidado que nosotros somos su pueblo. El pueblo, somos la herencia, somos el legado de Dios. Y así que David viene a concluir este salmo en capítulo 28, recordándole a Dios y aún a él mismo y a nosotros hoy día que somos parte de la herencia y el legado de Dios. Y Dios nos va a proteger. Y muchas veces se nos olvida esa tremenda verdad. Y como creyentes, en Jesucristo somos su preciosa posesión. Somos la preciosa posesión de Dios. No se olvide eso. ¿Te recuerdo lo que dijo San Pedro? Más bien, abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2. Y en 1 de Pedro capítulo 2, mira lo que él dice en versículo 9 y 10. En versículo 9 y 10 dice esto. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotros, hoy en día, seguimos siendo el mismo pueblo que David le estaba recordando a Dios y a él mismo, es que somos la herencia y el legado de Dios en los momentos más difíciles de la vida que tú y yo tenemos que enfrentar.
Cuando estamos orando y sentimos que Él no nos oye, que no nos está respondiendo de la manera como nosotros esperamos, comenzamos a creer que hemos sido abandonados cuando jamás eso puede suceder. Él Él ha prometido guardarnos por su poderoso poder hasta que la vida en esta tierra no sea más. Desde el día que nacemos hasta que el día que apartamos de esta tierra, Dios nos va a proteger. Mira lo que dice en ese mismo libro en 1 de Pedro capítulo 1. Y en 1 Pedro capítulo 1 dice esto en versículo 5. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mira bien. Note la profundidad y la amplitud de esta palabra. Que a pesar, en los momentos cuando tú y yo sentimos que Él no nos oye o no recibió la respuesta, es en esos momentos que nosotros pensamos que hemos sido abandonados o olvidados. Pero a pesar de eso, eso no es verdad. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1. Y en 2 Timoteo capítulo 1 dice esto en versículo 12. Versículo 12. ¿No? Mira lo que dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Mira lo que está diciendo Pablo, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Mira, David le pidió a Dios que cuidara de su pueblo de la misma manera que un pastor fiel y amoroso atiende a su rebaño, ¿no? Y él utiliza una palabra alimentar, ¿no? Esa es la palabra básicamente que está usando aquí en versículo 9. Dice, salva a tu pueblo y bendice tu heredad, pastorearlos. Esa es la palabra ahí, pastorearlos, ¿no? Y él está usando la palabra alimentar, que en hebreo es la palabra rajá en hebreo, ¿no? Y al rebaño significa atender al rebaño. Eso es lo que significa, atender al rebaño. Es una palabra amplia donde David le está recordando a Dios, ¿no? Que él tiene la responsabilidad de cuidar sobre todos los detalles de su rebaño. En cada uno que está dentro de ese rebaño, todo lo que le rodea. Así Dios es con nosotros. Él puede pastorear sobre nosotros y ver todos los detalles de una perspectiva celestial, todo lo que está por venir, todo lo que está en el presente y todo lo que ha sucedido en el pasado. Y Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Note que la palabra esta, rajá o pastorear o alimentar, ¿no? Incluye no solo alimentar a las ovejas, sino también todo lo demás de un pastor hace por sus ovejas, ¿no? David pidió a Dios que levantara a su pueblo, ¿no? Para llevarlos a través de todos los peligros que enfrentarían en este mundo malvado. Es igual con nosotros. Por esa razón, este Salmo 28, ¿no? Es un tremendo salmo cuando nosotros nos profundizamos en los detalles de lo que Dios está diciendo realmente en su palabra. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que luchar, que la tendencia nuestra es de ser superficial, ¿no? En leer y meditar y estudiar la palabra, ¿no? Ahora, el Señor es fiel. Él es fiel a su pueblo. Él los ama. ¿Así no es? Él los ama. Tanto que dio su vida por nosotros. Podemos confiar que Él provee para nosotros, para protegernos, para llevarnos con seguridad a través de este mundo, hasta que Él por fin nos lleva a su presencia eterna. Estas son las promesas que nosotros tenemos en este gran Salmo capítulo 28. Y ahora que estamos en la última parte, en versículo 9 de capítulo 8 de Salmo 28, dice, salva tu pueblo y bendice tu heredad, pastorearlos y llevarlos para siempre. Note las promesas que tú y yo tenemos de un gran pastor. En San Juan capítulo 10 dice esto.
En San Juan capítulo 10 dice esto en versículo 11. Mira lo que dice. Escuche bien, abre su Biblia conmigo. Mira lo que dice. Dice en Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Él está hablando. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Quién más tú conoces que está dispuesto a dar su vida por la suya? ¿Quién? ¿Quién más? Honestamente hablando, ¿no? Pero note bien que el que nos cuida es el que ya murió por nosotros. En ese mismo capítulo de Juan capítulo 10, ¿te recuerdo lo que dice en versículo 14 y 15? En Juan capítulo 10, versículo 14 y 15 lo dice así, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. ¿Quién más te dirá eso? Porque ya lo ha hecho. Mira más adelante, el autor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13 dice esto en versículo 10. Él dice, y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto, ¿qué? El pacto eterno, el pacto eterno. No importa que Cristo caminó en la tierra por 33 años y murió a los 33 años y resucitó a los 33 años. Escúcheme bien. Este es un pacto eterno y un pacto eterno transciende todas las épocas de la eternidad en el pasado, la eternidad presente y la eternidad en el futuro porque es eterno. En Isaías, el profeta lo dice de esta manera, Isaías capítulo 40, versículo 11. Versículo 11 lo dice de esta forma, él dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Note el cuadro que se está pintando. Y todo esto lo que está haciendo David, referencia a esto en versículo 9, cuando él dice, salva a tu pueblo, en Salmo 28, dice, y bendice tu heredad, pastorearlos y llevarlos para siempre. Mira otra forma como lo relata el profeta Isaías. Isaías dice esto en Isaías capítulo 63, versículo 9. 63, versículo 9. Isaías dice esto, en todas tus angustias, él fue afligido. Y el ángel de su presencia lo salvó en su amor y en su compasión lo redimió. Lo levantó y lo sostuvo todos los días de antaño. Piensa esto conmigo por un momento. Pienso bien, mira. La lección principal de este salmo es, como digo, extremadamente importante que entendamos. Incluso cuando Dios está en silencio, podemos confiar en Él. Y ahí está la lectura más importante, porque como mucha gente siente que Él no nos oye, ¿no? Y como no nos oye, nunca vamos a recibir una respuesta. Y así se encuentran muchos, ¿no? El hecho de que no podamos verlo obrando, escúcheme, el hecho de que tú y yo no lo podemos ver a Él obrando, no significa y no quiere decir que Él no está obrando. Él está obrando. Él conoce nuestras necesidades. ¿Te recuerdo cómo comenzó David en este salmo? Cuando, mira, en Salmo capítulo 1, en capítulo 28, versículo 1, dice esto, a ti clamo, oh Señor, oh roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guarda silencio hacia mí, venga a ser siempre a los que descienden a la fosa. Estos son sentimientos reales que uno está presenciando porque siente que Dios no lo está escuchando. Pero te recuerda que habíamos titulado este salmo ¿Cómo prevenir la oración sin respuesta? Y tenemos que recordarnos de ciertas verdades. Mira, Él conoce nuestras necesidades. Él escucha nuestras oraciones. Él nos ve en nuestra angustia. El Señor, en su tiempo, nos responderá realizando su voluntad perfecta para nuestras vidas.
Él cumplirá. Él cumplirá cada promesa que nos haya dado. Dime una promesa. Mencióname. Señalarme qué promesa en la Biblia que Dios compartió con alguien en la Biblia que Él nunca cumplió. Nunca. Y cuando las respuestas a las oraciones no llegan de inmediato, recuerde que vivamos en un campo de batalla espiritual. A veces, mira, tú tienes que reconocer que la fuerza de Satanás, ¿no? Trabajan incansablemente, ¿no? Para oponerse a todo lo que Dios quiere hacer. Y a veces incluso retrasan, eso es cierto, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y durante 3 semanas, mira, te recuerda que había 3 semanas agotadoras, agotadoras, que te recuerda el profeta Daniel, que Daniel lloró y ayunó y oró, pero no hubo respuesta. Está bien, que Daniel estaba orando, intercediendo, ¿te recuerda eso? Y finalmente el mensajero, ¿no?, del Señor llegó a Daniel, inmediatamente le explicó por qué la respuesta de Daniel se retrasó, ¿no? Permíteme, abre sus Biblias en Daniel capítulo 10. Y en Daniel capítulo 10, mira lo que él dice en versículos 12 y 13. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a leer, mira lo que te lo quiero mostrar y a ver si tú te puedes relatar con esto. Él dice esto, dice, entonces me dijo, no temas, el ángel está hablando a Daniel, le dice, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso que viniera, que por 21 días. Hubo una guerra, una lucha, una batalla espiritual. La respuesta estaba en camino. Ahora el ángel tiene que enfrentar a Satanás, ¿no? Y le dice, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Mira, el ángel compartió 2 verdades con Daniel que son vitales para que entendamos. Mira, 1. Dios escuchó la oración de Daniel en el mismo momento en que la oró, ¿no? Y Dios envió a un ángel con la respuesta inmediatamente. Y aquí está la segunda verdad. Un demonio asignado a Persia luchó con el ángel. Impidiéndole entregar el mensaje a Daniel hasta que Miguel, el arcángel, acudió con su ayuda. Note que este salmo, ¿no? Porque te recuerda que estuvimos hablando que este salmo es cómo prevenir, ¿no?, la oración sin respuesta. Así que habíamos comenzado. Mira, las escrituras revelan 2 armas con las que Dios nos ha armado para la guerra espiritual. La espada del Espíritu, que es la Biblia, y también la oración. Permíteme. Abre su Biblia allá en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y note lo que él dice, permíteme, versículo 17 y 18. Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18 dice, toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al igual que Daniel, debemos perseverar en la oración cuando nuestras oraciones no son contestadas a la vez, orando aún más fervientemente hasta que llegue la respuesta o hasta que Dios nos dé paz y nos alivie de la carga. Permíteme, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 18. Y en San Lucas capítulo 18, nota lo que dice versículo 1.
versículo 1 dice esto: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. El apóstol Santiago lo dijo de esta manera. En Santiago capítulo 5, él dice en versículos 16, 17 y 18. Santiago capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Orar unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En versículo 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Ni no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y por fin, cuando nosotros estamos estudiando este Salmo 28, y les recomiendo que tú tienes que regresar y estudiarlo, meditar en ella, masticarla, ingerirla, incorporarla en tu alma, en tu espíritu, en tu intelecto, ¿no? Porque tú y yo vamos a enfrentar muchas cosas en esta vida, donde nos vamos a sentir desanimados y abandonados porque no vemos que algo está sucediendo inmediatamente. Pero así no es. Por favor, tome este salmo a largo plazo. Estudiarlo, meditarlo, incorporarlo, alimentarse de ella, para que tú puedas enfrentar los días que te sobran en esta tierra, y van a ser muchos días con un sinfín de desafíos, ¿no? y retos que tú y yo vamos a tener que enfrentar. Para cerrar este Salmo de 28, permíteme llevarlos en Proverbios capítulo 3. En Proverbios capítulo 3. Mira lo que dice en versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, en versículos 5 y 6. Vamos a concluir con este versículo. Mira lo que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes a tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él se encargará de tu vida.